estudié arquitectura siguiendo claramente el ambiente familiar, que estaba dominado por un padre entusiasta al que se le veía disfrutar muchísimo con su trabajo, al que dedicaba muchísimo tiempo y en el que además trabajaba simultaneando el hacer de los proyectos con el enseñar. Y entonces, de una manera, él muy obsesiva con el trabajo, pero también de disfrutarlo mucho. Entonces hay varios hermanos arquitectos, yo soy la quinta de 7 y ya tenía por delante varios, pero yo me empeñé, aunque ya a la pequeña le van haciendo como así, pero me empeñé y con eso pues estudié en la misma escuela técnica superior en la que mi padre era catedrático, pero no le elegí a él como profesor porque ya lo tenía en casa. Teníamos arquitectura hasta en la sopa en casa y lo que pasa es que la forma de ver la arquitectura de mi padre era tan envolvente del resto de las disciplinas artísticas que bueno, justificaba mucho lo que es la carrera, que para mí es de las más bonitas por esto, porque junta la parte técnica con la parte artística, que hay pocas carreras que lo hagan. Entonces, en mi casa, en el caso de mi padre, en la sopa, si estamos hablando de el ambiente familiar, en la comida, no le interesaba nada la comida, pero aprovechaba esos momentos de reunión familiar para seguir hablando de lo que te puede parecer lo mismo, que es la arquitectura, pero que en su caso no era lo mismo nunca, porque a veces hablaba de filosofía, a veces de literatura, a veces de poesía, de psicología, de geometría, y todo él lo aplicaba a la arquitectura, pero los que escuchábamos, cada uno podía irse por las ramas de si a uno le gustaba la literatura o la poesía, o sea, era muy enriquecedor. Uy, de los proyectos que he desarrollado, qué cariño. Hombre, es que la Fundación Oteiza para mí es muy especial porque empecé desde la base con mi padre haciendo los mismos croquis en el estudio, colaborando con él. Luego él murió en la parte del proceso, que él no llegó a ver el final, porque él se murió en el 2000 y se inauguró en el 2003, lo terminamos Vicente y yo, y entonces fue muy bonito ver cómo lo que hemos podido incorporar ha resuelto de una manera como sin existir nosotros, pero terminando muy bien una cosa a la que le tengo mucho cariño. Mi padre, como padre, si quieres que diga, yo creo que todos lo veíamos como él llamaba a Jorge Oteiza, cuando trabajaba en Aránzazu. Jorge Oteiza era ya una figura más reconocida, era mayor en edad que todos los demás y los demás eran varios artistas. Estaba Lucio Muñoz, estaba Chillida, estaban Oteiza, por supuesto, era el que les dirigía, intelectualmente hablando. Y mi padre, a él le llamaba el padre de todos. Entonces, yo, el ver a mi padre, también le veo como padre de todos, porque él era padre de sus alumnos. Y yo siempre digo que sus alumnos eran tanto o más hijos que sus propios hijos, porque él no nos miraba mucho, venía corriendo. Y yo cuando estudié arquitectura, yo creo que él se enteró que yo estaba en la escuela a lo mejor cuando yo estaba en tercero. O sea, él decía, ahí tenéis los libros, que es lo mejor que puedo daros, porque él empezó a ser profesor en una época en la que no era fácil encontrar libros. Los libros no tenían muchas ilustraciones, completamente opuesto a lo de hoy. En cambio había mucha reflexión, mucho pensamiento y los libros eran pues más profundos porque iban al sentir de lo que de verdad hacía el cambio de forma que es la arquitectura, ¿no? en una forma en la que se puede vivir, ¿no? Entonces mi padre nos dejaba los libros. Yo estoy convencida de que el verdadero camino para todo, no solo para esta disciplina, es el no ajustarse demasiado a las modas. Es más, lo bueno es crear nuevas modas, si no, no avanzaría la civilización. O sea, yo creo que está muy bien mirar para atrás porque el tiempo es el que pone en valor las cosas y entonces las cosas que han perdurado normalmente es porque son sabias y en ese sentido creo que es muy bueno tener el conocimiento de todo lo anterior, pero para poder aplicarlo a las nuevas formas de vida que siempre van cambiando. O sea que me parece que mi padre en eso fue muy valiente
Lo que pasa es que para acertar siendo valiente tienes que saber mucho, porque si no, entonces fracasas. Pero está muy bien el intentarlo. Yo creo que la arquitectura hoy tiene los retos que ha tenido siempre, que es procurar mejorar el modo de habitar de las personas. Es la verdadera finalidad de la arquitectura. En el sentido de la vivienda, adaptarse a los nuevos modos de vivir que hoy día están, como siempre, cambiando, pero están más, yo creo que supeditados a la tecnología, que claro, son cosas que van cambiando y la tecnología más lo ha hecho últimamente. Entonces, la arquitectura tiene ese reto de hoy adaptar tanto las viviendas como el resto de edificios, imagínate hospitales, universidades, oficinas, todo ahora viene muy condicionado por la tecnología. La tecnología es una cosa que como va cambiando y los edificios no cambian tanto, pues ahora yo creo que el reto es conseguir hacer edificios que sean menos dependientes de esa tecnología, porque si no te duran poco y los tienes que destruir, porque el edificio es como un árbol que dentro, en sus ramas, lleva todas las instalaciones de fontanería, de agua caliente, de aire acondicionado. Si eso tiene una durabilidad de 20 años y en cambio la osamenta del edificio, la carcasa exterior y la composición interior dura mucho más, hay como una pugna entre una cosa y otra. Entonces yo creo que ahí siempre tenemos un reto ahora mismo, que es conseguir hacer estas envolventes de confort buenas, pero de manera que permitan que esa tecnología se adapte a los nuevos cambios, ¿no? Yo creo que en España no se sabe cuidar el patrimonio muy bien últimamente. Y digo últimamente porque tampoco es que tengamos un patrimonio impresionantísimo. Pero en Madrid, por ejemplo, si subes a Torres Blancas, en la azotea se puede ver todo Madrid y te das cuenta de que no es una ciudad que tenga muchísimo patrimonio, no hay grandes cúpulas por allá, grandes edificios por acá. No, Madrid es como un cruce de caminos. Madrid es lo que mejor tiene es la gente, que es la que hace ese Madrid. Madrid siempre fue un pueblo y si te asomas desde arriba en la terraza de Torres Blancas lo ves, todo bajito, todo ladrillo, todo humilde, pero todo precioso, porque tiene el sol de Madrid, que es lo mejor, y la sierra aquí, que hace muralla al norte, con lo cual te quita hasta el viento. Entonces Madrid tiene muy buen clima, mucha alegría de luz, de luminosidad de sol, y luego tiene esa composición como de mucho barrio, que es muy bueno. Entonces el patrimonio no es que sea muy valioso, pero sí que tiene operaciones acertadas y otras muy desacertadas. Yo sí que soy partidaria de dinamitar lo que esté mal y encima construir algo que esté bien. O sea, no soy tan conservadora como para que haya que conservarlo todo. Mi edificio preferido de Madrid, tengo que decir que Torres Blancas, porque me parece único, imposible de repetir, precioso y una obra genial. Bueno, de Torres Blancas además me alucina, diríamos, la capacidad de llegar a una cosa que aparentemente es compleja con la sencillez de un dibujo a lápiz, con la sencillez de una geometría que puede parecer difícil, pero es el círculo. No son curvas complicadas, solamente es la recta y el círculo. Aquí tengo un dibujo que es el de la estructura, precisamente es uno en el que no se ven muchos círculos, porque te demuestra que la composición estructural de Torres Blancas, que es como un árbol de formas, que serían las ramas, y que esas formas tienen la capacidad de ser como un cuadrangular, que ya serían las habitaciones, los salones, en un entramado de forma de L, cada vivienda, que va girando, también como las torres de Batán, igual. Yo vivo en el mismo edificio en el que vivíamos con nuestros padres, porque tuvimos la oportunidad en un momento dado de comprar el ático, que es mucho más pequeño que el otro, y luego he empezado, yo ya tuve 4 hijos y entonces vivimos aquí un poco apretados, pero mi padre era tan conocedor de las medidas mínimas, que fueron sus orígenes y que fueron lo que le hizo sabio
en todas sus épocas, porque cuando dominas lo mínimo, entonces aprendes a valorar mucho el centímetro cúbico. O sea, el otro día con mi hermano decíamos, las casas se deberían vender no por metro cuadrado, sino por metro cúbico, porque la espacialidad es una componente que cuanto más sabemos, ahora casi todo el mundo sabe de casas, con Idealista, con esto que es tan divertido de mirar y enseguida ves, ya todos sabemos mucho, ya dices, la altura, ojo con la altura, que es mejor una casa con más altura que con menos, ¿no? Esta casa, nosotros cuando llegamos tenía como, es la mitad de superficie que el resto de los pisos en el que vivíamos abajo 7 hijos, pues como corresponde a ático, tenía al fondo unos trasteros, entonces es de la mitad de tamaño y solo tenía, me parece que una habitación, y de ahí he tenido que sacar 4 habitaciones pequeñitas, pero me gusta cómo lo hicimos, que esto se hizo hace ya 30 años, porque una cosa que me decía mi padre, que me ayudó un poco en esto, todavía decía, aquí te cabe una cama, o sea, la medida de lo mínimo viene muy bien para que pueda cada uno tener su independencia, el cubículo de independencia tuyo, la habitación, que ahora mismo uno teletrabaja y de repente tienes que cerrar con la puerta plom y que no se oiga el teléfono de aquí con el teléfono de allá. O sea, a la vez tiene que haber puertas y cubículos con ventanas, porque todo depende de la capacidad que tenga la casa de ser exterior y tener esa ventilación y luz, pero pude hacer eso de meter como cuartos pequeñitos para poder tener este salón, comedor, espacio grande, que luego con unas puertas correderas le da una flexibilidad a la casa que ha resultado muy buena.